ver. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio entonces a esta segunda sesión del proyecto COIL entre las universidades Corporación Universitaria Minuto de Dios de Medellín, Colombia, y la Universidad Valle del Monboy de Venezuela. Tenemos por parte de la Corporación Universitaria Minuto de Dios estudiantes del curso Análisis y Diagnóstico Organizacional, y por parte de la Universidad Valle del Monboy estudiantes del curso Organización y Métodos. Entonces vamos a darle la palabra a las docentes, en este caso a la docente Lisbeth Cabrera de la Universidad Valle del Monboy. Muy buenos días para todos y quedan ustedes entonces acá listos con el proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. El día de hoy, pues, la profesora Lisbeth y la profesora Zaida van a abordar el tema y, bueno, cierra usted. Entonces, adelante la profesora Lisbeth. Bueno, un cordial saludo a todos los estudiantes de Uniminuto, a nuestros estudiantes de la Universidad Valle del Monboy, profesor Diego y demás profesores que nos acompañan en este día. Agradecida de la participación de todos ustedes en este encuentro y pues bueno, dando continuidad a lo que es el curso, tomando en consideración la organización y métodos como medio de diagnóstico organizacional. En la clase anterior, el profesor Diego nos daba muy buena información de lo que representa el diagnóstico organizacional para el funcionamiento de las empresas y esta relación que existe con lo que es la organización y métodos para poder generar análisis que nos permitan tejer o construir las estrategias que la organización necesita para su funcionamiento. El tema de organización y métodos en la función de diagnóstico organizacional analiza las estructuras organizacionales y los procedimientos para alinearlos con el fin de optimizar y lograr los objetivos planteados por la organización. En este sentido, la importancia de la organización y métodos radica en generar ese análisis organizacional sobre la base de los métodos, de los procesos y los sistemas que la organización está empleando para el logro de sus objetivos, para su funcionamiento. De esta manera se genera este diagnóstico que viene a consolidar las bases de la realidad de estas organizaciones para luego desarrollar las estrategias que se van a aplicar para esta optimización de los procesos dentro de la organización. Si recordamos un poco lo que nosotros compartíamos en la clase anterior sobre la relación de las estructuras organizacionales como base para el diagnóstico organizacional dentro de las funciones de la organización y métodos, nosotros podemos revisar, voy a compartir la pantalla, esta información que mostraba
lo que la estructura organizativa viene a plasmar como punto central del objetivo, de alcanzar los objetivos, y cómo esta estructura que está diseñada a través de funciones, las relaciones y los procesos que se siguen en las organizaciones, y que este dinamismo que relaciona estas funciones, estas relaciones y estos procesos vienen a generar dentro de la organización la información necesaria y requerida para que el proceso productivo o el proceso de servicio, de prestación de servicio, se realice de forma óptima y efectiva. Entonces allí encontramos la relación y la importancia que tiene en la organización y métodos la estructura organizativa, el diseño organizacional que viene a través de estos elementos a desarrollar lo que es el sistema o la estructura como tal, donde van a presentarse las funciones a través de los departamentos, a través de los puestos de trabajo, donde se van a establecer las relaciones y donde se van a dejar claros los procesos que se van a seguir. Entonces tenemos aquí que dentro de la estructura organizativa encontramos, disculpen ustedes que moví aquí no sé qué, pero ya encontramos las funciones, y estas funciones vienen a dar a conocer las actividades que deben ser realizadas para que las organizaciones logren estos objetivos. Las funciones existen dentro de las organizaciones a través del diseño organizacional que se genera a través de los departamentos que están dentro de la organización, y esos departamentos que establecen cuáles son los procesos que se van a generar dentro de ellos, las tareas y las responsabilidades que implican para el logro de los objetivos en el proceso productivo o en la generación del servicio. Aquí encontramos funciones que van en una estructura que van a venir a establecer relaciones explícitas e implícitas con el puesto de trabajo, donde queda claro que el trabajador dentro de la organización tiene unas funciones, tiene unos procesos, tiene unas normas, tiene unos objetivos que cumplir y que están directamente relacionadas a la relación laboral. Tenemos las funciones principales y complementarias que nos vienen a dar la relación de que estamos contratados y estamos dentro de un puesto de trabajo para cumplir con ciertos procesos, con ciertas tareas explícitas dentro de nuestra relación de trabajo, y las complementarias están relacionadas a que en la estructura organizativa los departamentos no están aislados, sino que están relacionados los unos con otros dentro del diseño que está allí para que se complemente la información. Las directivas ejecutivas vienen a establecer los niveles jerárquicos dentro de las organizaciones y la relación que tienen directamente a las tomas de decisiones. Y las generales, las funciones generales, vienen a formar parte de lo que nosotros conocemos como el día a día dentro de la organización. De esta manera, para el proceso de diagnóstico organizacional, tener claro, tener una estructura definida donde se muestren lo que son los puestos de trabajo, cuáles son sus
objetivos principales, qué función cumple dentro del proceso productivo de la organización y cómo las personas que están dentro de esos puestos de trabajo van a relacionarse con la organización, pues directamente genera las bases necesarias para que se cumpla con los objetivos establecidos. La otra parte de esta relación de estructura organizativa está relacionada con cómo estas funciones generan relaciones. Y la profesora Zaida Casar les va a explicar un poco sobre qué significan las relaciones dentro del diseño organizacional. Sí, buenos días. Continuando con lo que son las estructuras organizacionales, pues dentro de ella conseguimos que hay cierta relación o conexión entre las unidades. Como ustedes pueden observar, esa conexión o esas líneas se encuentran divididas de la siguiente manera. Hay que tener mucho cuidado cuando vamos a diseñar la estructura organizacional tomando en consideración estos elementos. Uno de ellos es la línea jerárquica. La línea jerárquica son esas diversas unidades o autoridad que existe dentro del jefe y sus subordinados. ¿Okay? Esa clasificación o esa línea continua que vemos dentro del organigrama significa jerarquía. ¿Quién depende de quién? Dentro de esas líneas también encontramos las líneas consultivas. ¿Okay? Estas líneas consultivas vienen siendo, como lo dice allí, ¿verdad? Esa relación que existe entre una persona, ¿verdad? Y otra, pero que no dependen de una autoridad, o sea, no van a dar órdenes a nivel jerárquico inferior, sino simplemente va a ser como consultas, asesorías que se pueden realizar dentro de ella misma. Tenemos también la funcional. La funcional es la que nos va a describir, ¿verdad? Un puesto determinado con relación a otro departamento. Hay una relación funcional dentro de ella. ¿Okay? Las líneas auxiliares son las que dentro de la estructura organizativa tienen relación entre una persona que realiza un trabajo, ¿verdad?, rutinario dentro de la organización y que requiere, vamos a decirlo así, cualquier vínculo jerárquico dentro de la organización. Tenemos las líneas de conexión y colaboradores, como su palabra lo indica, son aquellas que nos sirven para que exista una colaboración entre las dependencias con otra en particular. Y tenemos las líneas laterales, que son las que nos ayudan o nos sirven dentro de la organización para tener proyectos fuera de ella. ¿Ok? Entonces, cuando elaboramos la estructura organizativa, principalmente, que lo vamos a ver más adelante, debemos tener en cuenta que aquí utilizamos líneas continuas, que depende una unidad con relación a otra unidad y que deben tomarse en consideración ciertos elementos que también lo vamos a mencionar más adelante para su elaboración. Ok, ahora bien, en esta relación de dinamismo y de sumas en función de el desarrollo de las actividades dentro de las organizaciones, pues encontramos los procesos. Y cuando hablamos de funciones, estas funciones estaban relacionadas directamente a los procesos. Entonces los procesos representan el principal mecanismo de integración junto con la jerarquía y los objetivos que tiene planteada la organización para el desarrollo de sus actividades. Entonces, a través de los procesos se permiten especificar los comportamientos necesarios o las acciones necesarias, las actividades, tareas necesarias para ejecutar esas funciones que están específicas dentro de cada puesto de trabajo. Allí se va a delimitar
el trabajo de cada quien y qué logro tiene ese trabajo dentro del alcance de los objetivos dentro de la organización. De manera tal que con los procesos se elimina la necesidad de que cada situación que se presenta dentro de la organización sea nueva, sino que a través o sistemáticamente el proceso es continuo en esas funciones, en esas actividades. Los procesos vienen a reducir la cantidad de comunicación y de tomas de decisiones. En el diseño organizacional, los procesos dejan claros los pasos a seguir para realizar un trabajo. De manera tal que al momento de que una persona ingresa en la organización para realizar su trabajo y que la organización obviamente tiene la certeza de que cumple con las capacidades y las habilidades necesarias para el desarrollo de esas actividades, pues se establece en la contratación del trabajador las pautas que debe cumplir ese trabajador dentro de su área de trabajo. Entonces, ya al momento de que la persona forma parte de esa estructura, tiene claro qué funciones y qué procesos va a realizar dentro de su puesto de trabajo. Por lo tanto, no debemos, o sea, la empresa se evita la situación de estar recordando o inventando o reacomodando o reajustando actividades a desarrollar. Tiene un procedimiento a seguir, tiene establecido un sistema que le permite desarrollar las actividades de forma continua. Proporciona estabilidad a las operaciones de la organización. Cuando se tiene establecido procedimientos dentro de las organizaciones y procesos a seguir, las tomas de decisiones son mucho más fáciles. ¿Por qué? Porque nos ajustamos a las políticas y las normas que ya tiene establecida la organización, de manera tal que al momento de surgir alguna circunstancia fuera de lo normal, el proceso de revisión, de ajuste y de respuesta ante esas situaciones es mucho más fácil, porque vamos a ir a revisar el establecimiento de estos procesos, a revisarlos y de una vez determinar cuáles fueron las fallas. Entonces, si nosotros revisamos este dinamismo, este sistema que compone lo que es la estructura organizativa para determinar dentro de las organizaciones su funcionamiento como tal, podemos ver que relativamente en organización y método, poner orden a cada proceso dentro de la organización y que ese orden tenga establecido específicamente un lugar dentro de la estructura, va a permitir que al momento que el diagnóstico se vaya realizando dentro de la organización, al momento de evaluar, de dirigir, al momento de controlar, al momento de establecer estrategias, al momento de generar nuevas visiones dentro de la organización, es mucho más fácil poder identificar las fallas, pero también es mucho más fácil poder identificar los puntos fuertes dentro de este proceso. Entonces, nosotros relacionamos muy bien dentro del diagnóstico organizacional herramientas que se utilizan para medir las eficiencias y medir la situación de la empresa, como por ejemplo el muy conocido análisis FODA, donde se vienen a estudiar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas con que cuenta la organización y de dónde nosotros vamos a sacar toda la información para realizar ese estudio. Simple y llanamente de la estructura organizativa de las organizaciones, porque allí nosotros vamos a revisar esos procesos, esas relaciones, esas funciones y vamos a establecer
cuál es su cuál es su relación óptima en el proceso productivo para el logro de los objetivos dentro de la organización. Aquí a mí me gustaría que mis alumnos de la Universidad Valle del Monboy pudieran participar un poco, tomando en consideración que dentro del desarrollo de la materia como tal de organización y métodos, nosotros hemos ido avanzando, analizando estas situaciones, analizando estos procesos, analizando la funcionalidad o la importancia que genera esta organización dentro de las empresas. Y entonces sería de bastante utilidad que en este momento, para seguir avanzando, ellos pudieran aportar un poco sobre el tema. Esperemos. Deja de compartir pantalla. Deja de compartir, a ver si... Sí, voy a intervenir, profes Lisbeth y Zaida. Muchísimas gracias por la intervención. Les voy a proponer que yo aquí tengo unos estudiantes de Uniminuto que tienen unas preguntas relacionadas con la exposición que ustedes acaban de hacer. Entonces propongo que la dinámica sea que los estudiantes de acá pregunten. Si ustedes quieren ahorita que yo haga la intervención, ya algunos estudiantes de allá de la Universidad Valle del Monboy pues me podrían preguntar a mí también relacionado con la exposición que traigo para el día de hoy. ¿Están de acuerdo con eso? Muy, muy de acuerdo. La idea es eso, la interacción. Listo, perfecto. Entonces ya vamos a tener acá una pregunta. Le vamos a pedir al estudiante que dé su nombre y después de dar su nombre hace la pregunta. Buenos días, mi nombre es Paula Rendón. Al inicio de la exposición hablaron de métodos. Me gustaría saber cuáles son los métodos o procesos más recomendables para realizar un buen diagnóstico organizacional o en qué se debe basar, según su experiencia, para poder hacer este tipo de diagnóstico. Muchas gracias. Pues bueno, muy importante la pregunta. Métodos hay gerencialmente y organizacionalmente muchos. Hay muchas herramientas que se utilizan para hacer diagnósticos organizacionales. Sin embargo, para dirigir el diagnóstico organizacional sobre la base de una verdadera relación con lo que es la esencia de la organización, es muy importante conocer desde la concepción de la empresa, de cuáles son sus objetivos y ¿cómo le llamamos nosotros? Su filosofía organizacional, a la estructura, que es precisamente lo que nosotros estamos en este momento tocando. Entonces, cualquier método, cualquier herramienta que nosotros como gerentes, como líderes, como analistas podamos utilizar para realizar el diagnóstico organizacional debe involucrar principalmente el conocimiento de la organización y que ese conocimiento de la organización quede claro en su estructura cómo está diseñada, de qué manera en su estructura organizativa se diseñan las unidades jerárquicas, los puestos funcionales, los procedimientos que deben seguirse, que se toman sobre la base de las normas y las políticas que la empresa tiene para su sistema organizacional, y estas pues son las bases principales para generar una relación directa y una base sustancial para aplicar cualquier método. Métodos hay muchos, están los métodos de análisis FODA, están las revisiones financieras, tenemos también las relaciones con el entorno. O sea, hay muchas técnicas que se pueden utilizar, pero todas tienen
que estar sobre la base del conocimiento de cómo funciona la organización, cómo sistemáticamente está diseñada la organización y qué responsabilidades, qué conexiones, qué relaciones, qué procedimientos y qué funciones se manejan dentro de ellas. Profe, muchas gracias, estuvo muy clara la información. A ustedes, a ustedes. Bueno, profe, por acá tenemos otra pregunta, entonces la misma dinámica, como le hemos dicho a los estudiantes, dan su nombre y realizan la pregunta. Igual la pregunta está direccionada para cualquiera de las dos docentes que nos ha acompañado en el ejercicio de hoy. Entonces, ya aquí viene otro estudiante. Muy buenos días para todos, mi nombre es Esteban Arango. Le quisiera preguntar a las profesoras, de acuerdo a las dinámicas actuales y después de las enseñanzas que nos dejó la pandemia del COVID-19, analizando el organigrama de las organizaciones existentes en su país, ¿consideran ustedes que están viviendo o están atravesando una fase en que los organigramas siguen siendo horizontales o están tendiendo a ser ya más verticales y por qué? Muchísimas gracias. Bueno, este tema post-pandemia es bastante complejo. De verdad que a nivel mundial las organizaciones con la post-pandemia han entrado en un dinamismo muy inusual. Nosotros pasamos de una seguridad y de unos procesos que aunque eran muy dinámicos, eran bastante controlables, a darnos cuenta que somos vulnerables, muy vulnerables. A nivel mundial también, y sobre todo Venezuela, es un caso muy particular en el que la crisis económica genera muchísimos conflictos organizacionales. Mantener una estructura muy definida dentro de Venezuela y poder clasificarla en funcionalidad es bastante complejo. Nosotros aquí en Venezuela tenemos en estos momentos una situación en la que estamos en un proceso de, ¿cómo se dice? Cuando se está como levantando, estamos comenzando con cambios, como renovándonos, y ante las crisis han nacido muchas oportunidades, pero estas oportunidades han estado muy limitadas a pequeños negocios que vienen a establecer necesidades muy básicas y sus estructuras pues casi pasan desapercibidas. Y eso genera que así como nacen estas pequeñas empresas y pequeños emprendimientos, con el tiempo pues no hay un sustento organizacional, de planificación, que les permita mantenerse, entonces están por un tiempo y caen y bueno, se reinventan. Aunque también es muy importante decir que en Venezuela ahorita hay muchas empresas que estaban consolidadas, cayeron y ahorita se encuentran en reestructuración. Hay muchas organizaciones sólidas que están reestructurando sus procesos. Y en teoría, lo que es la estructura organizacional tiene pues ciertas funcionalidades, pero en la realidad las empresas en estos tiempos están ajustando estas estructuras de manera tal que les permita jugar con estas relaciones como se los mostraba la profesora Zaida, a través de consultorías, a través de relaciones de jerarquías que están bien definidas, pero sobre todo con la conexión que deben existir entre los departamentos. Hay mucha gente que falta dentro de las organizaciones, quedaron muchos puestos de trabajo solos, en el caso particular de Venezuela, que es como ustedes nos están preguntando. Y las estrategias que se están generando, sobre todo con una crisis que tenemos bastante fuerte dentro de este país, es la conexión, las relaciones de conexión y las relaciones con otras instituciones. Nosotros estamos trabajando mucho en red y colaborativamente
las reestructuraciones están en esa dirección. Entonces, estas relaciones de jerarquía y de conectividad están muy ligadas a lo que son funciones implícitas. Aunque nosotros en los departamentos tenemos explícitamente los procesos que vamos a seguir, implícitamente las situaciones que se generan dentro de esas relaciones generan que se hagan estas otras conexiones sin alterar la estructura como tal. Muchísimas gracias, profe. Los dejo entonces también en estos momentos con otro de mis compañeros que también les va a formular una pregunta. Muchísimas gracias. Esteban. Hola, profe, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Manuel Fernando Martínez y tenía por acá pues como una preguntita que sería pues que ¿cuál consideran que es el aspecto más importante en la estructura organizacional de una empresa? Pues como basándonos en la presentación que nos hacían pues como de los jerárquicos, de toda esa escala pues que nos mostraron. Bueno, Manuel, disculpa, Manuel, puedes volver a repetir la pregunta porque lo hiciste muy rápido. Sí, claro, mira, es que ¿cuál consideran que es el aspecto más importante en la estructura organizacional de una empresa? Ok, bueno, Manuel, el aspecto más importante en la estructura organizacional de la empresa son los procesos, tener definidos los procesos. Si la empresa tiene un objetivo a alcanzar definido, pues establece a través de esta estructura, como veíamos en la lámina que compartíamos, la definición, o sea, la composición de estos procesos a través de funciones que se generan para cumplir con esos objetivos. Y obviamente esta estructura que se muestra gráficamente a través de organigramas viene a establecer las relaciones que se hacen o se dan dentro de la organización para lograr estas conexiones. Entonces, los procesos dentro de la organización van a venir a definir los puestos de trabajo, van a venir a definir las relaciones de jerarquías, van a venir a definir las relaciones de funcionalidad dentro de la organización. Entonces, esto es la parte más importante para el diseño organizacional, tener claro los procesos. Esto va también a ayudar a que la organización sea más ágil. ¿Okay? Hoy por hoy pues hablamos de organizaciones ágiles. Y eso nos va o nos conlleva a que los procesos logren los objetivos dentro de la organización. ¿Por qué? Porque vamos a tener personas más competentes dentro de la organización y sus funciones van a estar muy establecidas para el cumplimiento de lo que es la organización como tal. Como hablaba la profesora Lisbeth anteriormente, se debe tomar en cuenta la filosofía de la organización, la misión, lo que es la misión, visión, valores, lo que es la planificación organizacional. ¿Por qué? Porque esto influye dentro de este proceso organizacional. Entonces, si queremos tener organizaciones ágiles, pues debemos prepararnos a los cambios. Y los cambios se dan todos los días. Por eso que hablamos de organizaciones flexibles, el dinamismo de la organización misma como tal, nos enseña en qué debemos enfocarnos dentro de la organización. Entonces, Manuel, el aspecto más importante para las estructuras organizativas está centrado en los procesos. Estos procesos vienen dados a través de la planificación de la organización como tal, y estos procesos bien centrados vienen a mostrar el sistema que utiliza la empresa para desarrollar sus actividades. Listo, profe Lisbeth y Zaida, muchas gracias. A la orden. Bueno, tenemos acá entonces una última pregunta. Ya acá va la estudiante, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días. Mi nombre es Denis Benítez. Tengo una inquietud. Cuando hablan de las relaciones y mencionaron lo del proceso jerárquico, estaban mencionando que entre jefe y subordinado, ¿cierto? Entonces me genera la duda si no manejan el término de liderazgo, de líder. Claro, en cualquier organización, un buen líder asume este proceso, ¿ok? Entonces, por eso que también hoy hablamos de organizaciones planas, aparte de las tradicionales organizaciones que nos encontramos dentro de cualquier empresa, están esas organizaciones planas que apuestan a un nivel entre lo que es el nivel superior de la organización directamente con los empleados. Esto no quiere decir que no van a cumplir sus funciones, esto no quiere decir que pueden hacer lo que los trabajadores quieran, no. Cada quien toma la responsabilidad de saber qué es lo que tienen que hacer en cada puesto de trabajo. Y como lo saben, pues el líder dentro de la organización, que es el mismo gerente, debe estar preparado para guiar a estos trabajadores en el cumplimiento de sus funciones. Cuando hablamos de organizaciones planas, es eso, el contacto directo del gerente con sus trabajadores, qué hacen, cómo lo hacen, actividades que puedan ser discutidas de manera espontánea, sin olvidar que tenemos responsabilidades en cada uno de nuestros puestos de trabajo, sin olvidar que hay una unidad jerárquica, pero para eso hay una preparación dentro de la estructura organizativa para poder llegar a este proceso. Aunado a eso, madre, es importante tener claro que dentro de las estructuras organizativas, lo que son las funciones jerárquicas vienen a establecer responsabilidades. Entonces, al momento que, como ya están las funciones, los trabajos, cada quien tiene su definido qué es lo que va a hacer y cuáles son sus obligaciones dentro de su trabajo, pues estos niveles jerárquicos vienen a establecer principalmente las responsabilidades que asume el jefe, en este caso, en función de los resultados que se dan dentro de los procesos o dentro de las funciones. Entonces, el liderazgo obviamente es muy importante en asumir o como habilidad para las personas que asumen cargos y mucho más, como decía la profesora Zaida, en niveles jerárquicos mucho más altos. O sea, si un jefe no tiene afinidad con sus subordinados, pues obviamente que el trabajo no se va a dar de manera óptima y fluida, porque va a haber alguna fricción en la comunicación, pero estructuralmente la jerarquía viene a establecer claramente responsabilidades. ¿Quién manda a quién? Porque obviamente de esa manera funciona en las organizaciones el hecho de que hay unas funciones que cumplir, unos procedimientos que hacer y alguien va a evaluar, a controlar y a dirigir esas actividades dentro de la organización. Pero obviamente el liderazgo en cualquier nivel jerárquico es importante. Recuerde que liderazgo es habilidades personales en las relaciones que se dan dentro de las organizaciones. Muchas gracias, profe. Bueno, listo. Entonces cerramos esta sesión de preguntas y vamos a darle entonces la palabra a la profe Carla Dum, también de la Universidad Valle del Monboy. Profe Carla, adelante. Bueno, gracias, profesor Diego. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Lisbeth y a la profesora Zaida, quienes abordaron el tema. Voy a cerrar un poco para ordenar nuestras ideas, pues comenzaron hablando sobre cómo actualmente se encuentra nuestro país en tema organizacional. Pues si bien es cierto, como lo explicó la profesora Lisbeth, pues estamos inmersos en proceso de transformación en cuanto a las estructuras organizacionales, pues en el cual después de la pandemia, pues muchas empresas, como lo dice la profesora Lisbeth, o nuestras organizaciones, pues existen muchos puestos de trabajo vacantes que a la hora de estudiar la parte organizacional, pues es un poco complicado, ya que si hay puestos de trabajo vacantes, pues
quién está realizando ese trabajo, quién está realizando ese proceso, quién está llevando a cabo para que se pueda cumplir el proceso. Y cuando hablamos de procesos y procedimientos, si bien es cierta la diferencia para nosotros los abogados, es que el procedimiento es el que está escrito y el proceso es cómo yo lo voy a abordar paso por paso, pues cuando vemos que dichos procesos pues alteran otros procesos y manejamos como lo que es un sistema integrado de gestión. Seguidamente hicieron unas preguntas en el grado de especialización y si bien es cierto, como lo dice la profesora Lisbeth y la profesora Zaida, pues es la clave de la estructura organizacional donde se aborda la división del trabajo en la estructura organizativa. Cuando yo divido el trabajo dentro de un organigrama o dentro de la estructura organizativa, pues las tareas se distribuyen en distintos niveles y si los empleados o los trabajadores, empleados como lo manejan ustedes y nosotros en la terminología legal aquí en Venezuela le llamamos trabajadores, pues distribuyen estos niveles con cierta especialización alta y baja, que cada uno pues cumple esa función taxativa para ser productivo o para ser altos productivos o para generar esas habilidades ágiles que nombra la profesora Zaida o en cuanto al personal de la institución. Por último, quiero cerrar con la pregunta de la muchacha en cuanto a si llamamos líderes o llamamos jefe, pues dentro de la estructura organizativa, pues la palabra jefe para mí es el superior o es la cabeza de esa organización o dentro de esa empresa que aun cuando la terminología es la correcta y es la que se debe implementar para que exista ese respeto y para que existe una jerarquía de una alta dirección, pues aunado a esto, pues el término de líder es la persona que dirige o conduce ese partido. Entonces, el jefe aún se le puede llamar con los dos símbolos, porque todas las personas pueden ser jefe o pueden mandar, pero no tienen esa habilidad de ser líderes para direccionar. Pues sí considero que la terminología clara para la estructura organizativa es jefe, para que exista una línea de mando, para que exista una dirección, pero que ese jefe pueda tener habilidades de liderazgo y que pueda conducir correctamente esa organización. Entonces, bueno, yo quisiera cerrar con esto, un poco englobando los aspectos y las ideas de mis compañeras, la profesora Lisbeth y la profesora Zaida, quien nos acompaña el día de hoy. Entonces, adelante, profesor Diego, usted cierra la clase de hoy. Bueno, muchísimas gracias entonces para las tres docentes de la Universidad Valle de Monboy. Voy a continuar. Les voy a compartir pantalla como para hacer el cierre de la actividad del día de hoy para continuar. Si de pronto tienen alguna pregunta, pues igual se puede generar o se puede hacer finalizando la intervención. Recordemos que la semana anterior estábamos... Regálame un segundo, por favor. Bueno, le damos la bienvenida al estudiante Richard Uzcategui. Desafortunadamente no pudo participar de las intervenciones de las profesoras de la Universidad Valle del Monboy. Sin embargo, aquí entonces vamos a continuar para hacer el cierre de la sesión del día de hoy con los elementos del diagnóstico organizacional, complementando un poco lo que venían desarrollando las profesoras anteriores. Entonces tenemos que en estos elementos del diagnóstico hay ciertas etapas. Sabemos que desde el ejercicio de la planeación es muy importante dividir el trabajo en ciertas, por ejemplo, por áreas o por periodos de tiempo, etcétera. En este caso, tenemos una primera etapa en la cual se está generando la información, una segunda etapa es la organización de esa información y una tercera etapa, el análisis e interpretación de esa información. En esa primera etapa de generación de información, digamos que hay tres aspectos importantes. Una son las herramientas que utilizamos y lo observamos desde el punto de vista de la investigación. Hablaríamos de
para recopilar esa información, es decir, si hay encuestas, si hay entrevistas, si hay una forma de observación directa, diario de campo, etcétera. Una cosa es, digamos, el método y otro el instrumento. Y lo otro es la frecuencia con la cual se hace. Hay empresas donde se hacen periódicamente este tipo de levantamiento de información. Recordemos que esa información y el diagnóstico va a servir para la toma de decisiones. En la segunda etapa, organización de esa información, en donde es necesario considerar unos aspectos claves. ¿Qué procedimientos o qué proceso de información estamos teniendo en cuenta y cómo lo vamos a diseñar? ¿Cómo vamos a guardar esa información o cómo vamos a estructurar esa información para desarrollar su respectivo análisis y cómo vamos a organizar esa información para que sea consultable y ágil? Por ejemplo, desde el punto de vista contable o financiero, sabemos que analizar las vigencias anteriores o comparar, por ejemplo, el mes de junio o el primer cuatrimestre o el primer semestre del año 2022 con respecto al año 2021 es un ejercicio muy importante porque se está viendo la variación de una vigencia a otra en el mismo periodo de tiempo. Y en la etapa 3, análisis e interpretación de la información, aquí ya sí se tienen en cuenta elementos básicos, digamos, con el propósito de recopilar o de tomar de esa información cuál es, digamos, el elemento clave que nos va a permitir a nosotros tener un planteamiento y a partir de allí tomar decisiones. Ya sabemos que la información o el diagnóstico organizacional sirve o le permite a la empresa, desde el punto de vista, digamos, estratégico, la toma de decisiones. ¿Y qué es la perspectiva del diagnóstico organizacional? Digamos que hay dos enfoques, uno funcional y uno cultural. Entonces también estábamos hablando de el diseño de los objetivos, los métodos y las técnicas, y que son complementarias. Uno es, digamos, el diagnóstico funcional, digamos, desde el punto de vista formal, lo que está instituido, las empresas que están certificadas a través de la ISO o cualquier otra norma internacional, y el otro es la cultura organizacional, cómo es la dinámica de la organización internamente. Entonces, en el diagnóstico funcional, cuando hablamos de esa perspectiva funcionalista, se dice que se examina principalmente las estructuras formales e informales, no solamente de la organización, sino también del flujo de la comunicación, las prácticas que se repiten o la manera en que interactúan las personas o los colaboradores que hacen parte de la organización. Y también se dice que es un proceso diagnóstico o un proceso diagnóstico en el cual el auditor asume la responsabilidad, digamos, de liderar ese proceso a través de el diseño de objetivos, métodos y la interpretación de los resultados para la adecuada toma de decisiones. Hay unos objetivos, entonces podríamos hablar aquí de la valoración o la evaluación de la estructura interna, ya como nos lo han explicado las profesoras Zaida de Venezuela, que nos han hablado muy claramente acerca de la estructura, tanto en la intervención de la semana pasada como esta. También es importante entonces mirar qué nivel de comunicación hay allí, cómo fluye la comunicación, evaluar los sistemas y los procesos, observar la organización, cómo se relaciona la organización con los públicos externos, hablar del microentorno y el macroentorno, como lo habíamos advertido anteriormente, y cuál es el papel, la eficiencia y la necesidad de la tecnología en la comunicación organizacional. Aquí estamos viendo que esos dos objetivos están muy direccionados con el tema comunicativo. ¿Por qué? Porque recordemos que las estrategias, esos postulados de la alta dirección, de la gerencia en cualquier organización, pues fluyen en los públicos internos y en los colaboradores a través de un adecuado flujo de comunicación. También se evalúa el impacto que tiene ese proceso de comunicación en cuanto a la satisfacción, no solamente de los clientes como lo observamos generalmente, cómo tener satisfecho un cliente, sino también cómo liderar el equipo de trabajo, cómo constituir equipos de alto rendimiento y sobre todo cómo satisfacer también ese público interno o esos colaboradores que hacen parte de la organización. Dentro de la perspectiva funcionalista hay unos métodos que se utilizan, por ejemplo, la entrevista, el cuestionario, el análisis de las redes de comunicación, la entrevista grupal o también conocido como grupo primario, grupo focal, el análisis de experiencias críticas de comunicación y el análisis de la discusión de los mensajes, ¿cierto? Esto desde lo funcionalista. Perdón.
Vamos a mirar entonces acá que en el diagnóstico cultural, digamos que es una sucesión de acciones cuya finalidad es descubrir los valores, los principios básicos de la organización. Pero decíamos que todo esto se hace con base en la interacción de los equipos de los colaboradores, es decir, la cultura, lo que conocemos dentro de la organización como el clima y la cultura organizacional, surgen a través de ese intercambio y de esa interacción de los colaboradores. Decimos también que tiene unos objetivos: evaluar el papel de la comunicación en la creación, mantenimiento y desarrollo de la cultura de la organización, evaluar el contenido de las producciones comunicacionales y el significado que tiene para sus miembros, tales como conversaciones, ritos, mitos, filosofía y valores. Aquí vemos todo el componente estratégico, pero dinamizado a través del compartir de los colaboradores en su día a día, en el desempeño y en el desarrollo de sus funciones establecidas. Y finalmente, entender la vida organizacional y el papel de la comunicación desde la perspectiva de los miembros de la organización. ¿Cómo interpretan los miembros de la organización ese flujo de, digamos, de información, pero también de acciones a través del desempeño y a través de el desarrollo de las funciones que en cada puesto de trabajo están complementando el rol del colaborador? Entonces, ahí sabemos cuáles son las categorías que tienen los colaboradores, cuál es su nivel de jerarquía, cuál es, digamos, el principio de unidad de mando, de quién depende cada colaborador, cómo están conformados los equipos. Y en las categorías de análisis del diagnóstico cultural se habla de principios y valores básicos de la organización que pueden determinarse a través de los campos. ¿Eso qué quiere decir? Yo les hablaba ahorita de una estructura formal y de una que no es tan formal, pero que, digamos, es la más apropiada dentro de la organización porque es la observación del comportamiento de los colaboradores en su día a día y en su desempeño diario. Entonces, estas manifestaciones conceptuales que hacen parte de lo cultural, se puede hablar inclusive de la filosofía, la manera en que asumen la vida, cómo son las conductas, qué tipo de lenguaje utilizan, qué estructuras, y aquí hablamos de lo formal, políticas y de procedimientos, normas de estatus internos y estructura del poder. ¿Cómo está conformada esa estructura organizacional? Desde lo formal, por eso es muy importante que todos los colaboradores tengan en cuenta esa información y conozcan, haya organización del trabajo, división del trabajo y conozcan. Y finalmente hablar del uso de la tecnología y cómo nos apoyamos o cómo soportamos ese desempeño organizacional, ese desempeño desde las funciones de cada colaborador y cómo estamos apoyando el desarrollo de esas funciones a través de la tecnología. Hoy hablamos de muchas cosas. La profe Lisbeth creo que lo mencionaba ahorita cuando decía que hay unas herramientas diagnósticas, unas, digamos, están más direccionadas para medir clima y cultura, otras están más direccionadas para medir todo el tema económico y financiero. Ahora hay demasiadas herramientas. Por ejemplo, hay una herramienta ahora que se llama el dashboard, que es precisamente el que trae toda la analítica de datos y es una información, digamos, de un software que va a reflejar en gráficas el comportamiento económico y financiero de la organización. Y a esa herramienta que se conoce como dashboard también se le pueden hacer unas, digamos, como unas proyecciones, haciendo un análisis precisamente de toda la información que ya se ha recopilado, de esos comparativos de pronto de los que yo les hablaba ahorita como ejemplo, cómo comparar el primer semestre del año 2022 con respecto al año 2021, 2020, y etcétera. Teniendo esa información que hace parte del diagnóstico y proyectando la herramienta, se podrían tener, pues obviamente no es una bola de cristal, pero sí se podría tener información de cómo podría ser una perspectiva futura con relación a esa información. Es por eso que el análisis y el diagnóstico organizacional es complementario a la organización y métodos, pero al mismo tiempo va a servir para la toma de decisiones dentro de la organización. Era lo que tenía para el día de hoy. No sé si los estudiantes de la Universidad Valle del Monboy tengan alguna pregunta relacionada con lo que acabamos de proyectar. Los escucho jóvenes o los escucho profes, si tienen alguna pregunta con relación a esta información que acabo de presentar del diagnóstico.
Bueno, considerando que no hay ningún tipo de pregunta hasta el momento, esperaría que la información haya sido clara. Al mismo tiempo, Hola, yo tengo una pregunta. sí, cuénteme por favor. Buenos días, mi nombre es Luz Mari Manrique y pues tengo como una duda o si me pudiera decir qué diferencia hay entre un diagnóstico funcional y un diagnóstico cultural. Bueno, lo decíamos en la exposición, el diagnóstico funcional es un diagnóstico mucho más formal, digamos que va encaminado a la observación de la estructura organizacional, si es la más adecuada, si realmente tenemos las áreas funcionales que requiere la organización para desarrollar su actividad principal, su objeto social. Digamos que está más encaminado a lo formal de la organización, ¿cierto? Cómo es la estructura, cómo son los procedimientos, cómo están diseñadas las funciones, etcétera. Puede ser que en una empresa haya un colaborador que tiene ciertas funciones, pero ocurre mucho cuando hay duplicidad de funciones, que muchas veces las funciones están direccionadas para un colaborador, pero hay otro colaborador no que apoya o que continúa con el proceso, sino que también desarrolla las mismas actividades. Entonces sería como observar ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que está documentado en la organización y está direccionado en un aspecto mucho más formal? Mientras que el diagnóstico cultural guarda relación más con el comportamiento de los colaboradores. Por ejemplo, dentro de la plataforma estratégica de la empresa tenemos la misión, la visión, los valores corporativos, y entonces muchas veces las empresas, por entrar a la moda, ponen una serie de valores, pero no interpretan o no indican de qué forma la organización y los colaboradores de la organización deben asumir ese valor. Entonces, lo cultural tiene más que ver con la dinámica del día a día, con la relación de los equipos de trabajo y con la relación que tienen los colaboradores con sus jefes, por decirlo de alguna forma, mientras que lo funcional está más direccionado a lo formal. ¿Es clara la información para la estudiante que nos hizo la pregunta? Sí, muy clara, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, Luz Mari. Profe, Sí. tengo una duda. Mi nombre es Gabriela Corso. Recabando toda la información que nos han planteado la profesora Lisbeth, la profesora Oida, y pues la información que usted nos acaba de dar, quisiera hacerle una pregunta. Hablamos de cambios, ¿verdad? Hablamos de que una empresa tiene que ser flexible, pero quería saber alguna acotación. ¿Qué debería tomar una empresa en consideración al momento de implementar un cambio y que ese cambio deba realizarse simultáneamente y que para que sea así exitoso, para que todas las personas que conforman la empresa lo puedan implementar? Bueno, realmente es una pregunta un poco compleja porque miremos que la información que hemos dado a los 4 docentes que estamos participando de este proyecto COIL se relaciona, ¿cierto? Hemos presentado, las profesoras inicialmente han presentado la estructura de la organización, el tema de la organización y el método, hemos hablado del diagnóstico, hemos hablado del liderazgo. Entonces es una pregunta muy interesante porque realmente no hay una respuesta única, es decir, no es que se trabaje como una lista de chequeo. Sin embargo, yo podría decir por la experiencia que de pronto tengo en el sector real, que hay un eje transformador. Y recordemos que dentro de la organización también se genera conocimiento. ¿Y cómo se genera conocimiento? En esa estructura informal, es decir, en la relación que tienen los trabajadores dentro de los equipos de trabajo, pero también con sus jefes. Y en la manera en que la empresa internamente, digamos que tiene como un hilo conductor o una manera de actuar. Y ahí es importante la comunicación, pero también es muy importante la capacitación, porque el éxito de los cambios dentro de la organización, de los cambios que se propone la alta gerencia a través de estos diagnósticos y a través de la implementación o la aplicación de estas herramientas como Matriz DOFA, Matriz PESTEL, el dashboard, que fue de lo que yo les hablé un poquito ahorita. Todas estas herramientas, digamos, son importantes y sirven para la organización. Pero lo más importante es que el personal que hace parte de esa organización esté alineado, esté capacitado y que se identifique con digamos, con esos objetivos organizacionales. Ahí la importancia de la plataforma estratégica, que la gente conozca la misión, la visión, los valores, la mega, y que con relación a ello vayan estructurando como un camino en donde todos participen, pero que realmente a través de la capacitación al personal
se puedan hacer estas implementaciones. ¿Por qué? Porque recordemos que la gente es resistente al cambio. Entonces, un colaborador que lleva 15 años haciendo lo mismo va a decir, no, a mí eso no me interesa porque yo he tenido éxito con lo que estoy haciendo y yo esto lo estoy haciendo hace mucho tiempo. Entonces, la capacitación es fundamental. Y otro elemento fundamental es la participación de la alta dirección en todos los procesos. ¿Por qué? Porque hay empresas donde se hacen muchas cosas, pero los gerentes no están, digamos, comprometidos. Entonces, no es lo mismo que los operarios, la gente que está en la base de la organización, participe de la capacitación, si está el gerente, si está el jefe, si están los directivos. Cuando ellos están, denotan compromiso y denotan mayor responsabilidad con ese proceso de cambio, que obviamente no es paulatino ni se logra con la implementación de una herramienta, sino que se va ganando con el paso del tiempo, con la aplicación de las herramientas y con la implementación que se da paso a paso. Es un proceso que puede durar cierto tiempo. No sé si a Gabriela le ha quedado como clara por lo menos esa interpretación que yo hago de estos procedimientos. Sí, profe, quedó claro, entendiendo también de que, como usted lo dice, la parte gerencial o los altos mandos tienen que estar presentes. También entonces pondríamos en práctica lo que se habló anteriormente de liderazgo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Gabriela, por su pregunta y pues a todos los estudiantes que han estado por acá muy atentos. Hola, profe, soy Elis María. Hola, soy Elis María Varela. Tengo una pequeña pregunta. Sí, Elis María, te escuchamos muy bien. Ok, según lo que usted nos habló, ¿verdad? De su participación, me gustaría saber un poquito más de cómo debe ser el clima de la cultura organizacional dentro de las organizaciones. ¿Cómo se da ese clima? Bueno, Elis María, te voy a contar que tampoco es una lista de chequeo, sin embargo, entendiendo una organización o una empresa formal, cuando hablamos de la formalización desde el punto de vista estratégico, significa que tienen estructurada y documentada la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen procedimientos claros, manuales de funciones, estructura organizacional, organigrama, política organizacional, plataforma estratégica, todas estas herramientas que trae la administración, que trae la gerencia, están constituidas y están formalmente, digamos, establecidas dentro de la organización. Eso es lo formal. Sin embargo, la cultura organizacional, digamos que se da más por el relacionamiento que tienen los colaboradores, se va generando en el día a día y digamos que es el resultado de esa interacción que tienen los colaboradores. ¿Dónde? En los equipos de trabajo. ¿Dónde? Dentro de la organización. ¿Dónde? También cómo esos equipos de trabajo se relacionan, por ejemplo, con los públicos externos. Vamos a hablar de quiénes: clientes, proveedores, usuarios, el gobierno local. Es decir, con esas otras entidades o personas con los cuales la organización o la empresa genera un relacionamiento. Y esa cultura se da, por ejemplo, hay empresas, aquí en Colombia es muy fácil identificar, si uno va a un banco, uno conoce ciertos bancos, entonces uno sabe que en un banco, digamos, hay más cultura, hay más amabilidad, el mismo ambiente de trabajo que se genera allí se da porque el personal se ha capacitado. Entonces no es que haya mucha o poca cultura organizacional. Existe la cultura organizacional que esa empresa ha desarrollado con su experiencia, con el paso del tiempo. Y una forma de hacer que esa cultura organizacional sea adecuada es a través de la capacitación. La capacitación es un elemento que permite bajar de un nivel superior todas las estrategias y todas las políticas que la alta dirección se propone. Entonces, si nosotros somos una empresa, tanto ustedes en Venezuela como nosotros en Colombia, somos la misma empresa, pero queremos que opere y que sea muy productiva y que tenga una adecuada cultura organizacional, lo que hacemos es que debemos desarrollar capacitaciones para ustedes y para nosotros, de tal forma que nos identifiquemos con la empresa y podamos lograr todos los objetivos y las metas que esta empresa se ha trazado. Elis María, cuéntame si lo que te he comentado en este momento es adecuado o te parece que se ha comprendido la respuesta.
Sí, profe, sí comprendo el tema, la respuesta la comprendo y entiendo que es a través de la capacitación de la empresa para enfrentar todo esto de la cultura y todo esto. Gracias. Con mucho gusto, Liz María. Profe, buen día. Tengo una duda. De acuerdo al plan venezolano, sí que Paola, hacer, disculpe, se le entiende entrecortado. Por favor, silenciamos los micrófonos si alguien tiene el micrófono activado para que solo Paola León nos haga la pregunta. bueno, mi nombre es Kimberly León. Quería preguntarle, de acuerdo al panorama venezolano, recordando que las empresas están en constante crisis de acuerdo a la situación económica, si deseáramos hacer un diagnóstico organizacional y queremos usar el funcional, usted nos hablaba que habían 6 métodos para llegar a ese diagnóstico. Nos hablaba de la entrevista, del cuestionario, del análisis de las redes comunes, de la entrevista grupal, del análisis de las experiencias y del análisis de la difusión de los mensajes. Ok, si queremos utilizar estas 6 herramientas y partiendo del punto que en Venezuela las empresas tienen que adaptarse mucho a la crisis, ¿en cuánto tiempo podemos lograr ese diagnóstico? ¿Cuánto tiempo tardaríamos en emplear esas herramientas para llegar a un diagnóstico final? Bueno, Paola, una pregunta muy interesante, una pregunta muy compleja. Quisiera decir 2 cosas. En primer lugar, la entrevista, la rueda de expertos, la búsqueda de la información, se soporta en esas herramientas, digamos que son instrumentos de recolección de información. Es importante porque nos va a permitir algo que se conoce como la captura de la data o la captura de la información. Pero no es lo más importante. En este caso, digamos, ustedes saben, o todos de pronto conocemos, que hay modelos políticos, mejor dicho, la política y la economía van de la mano, ¿cierto? Entonces, dependiendo del modelo político, habrá unos resultados en la economía. Entonces, como lo hemos advertido anteriormente, no es que implementando estos diagnósticos y estableciendo estrategias como planes de mejoramiento para que las empresas puedan crecer en ambientes difíciles, todo se va a solucionar. Eso depende de muchas variables y sobre todo depende de variables que son macroeconómicas, es decir, que van alineadas o muy cercanas al concepto de la política. Entonces, entendiendo, pues yo no conozco mucho porque no conozco Venezuela, pero por lo que yo he podido observar en noticias y de pronto por personas de ese país que viven acá y comentan, pues el tema económico no es tan sencillo y al mismo tiempo existe, digamos, un tema político que es demasiado fuerte. De hecho, quiero relacionar esta respuesta hablando de los riesgos financieros. Hay unos riesgos financieros. Está el riesgo crediticio, el riesgo de mercado y el riesgo de operación. Son los 3 riesgos financieros, digamos, eminentemente determinados en la teoría financiera. Pero también hay otros riesgos y aquí voy a tocar un poquito, digamos, la situación del país hermano venezolano, como de pronto lo puedo interpretar yo. El riesgo país, riesgo soberano o riesgo legal. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces de pronto no llega capital extranjero, no llega inversión extranjera, precisamente porque no hay unas normas muy claras y en cualquier momento, de acuerdo con lo que ha pasado, con lo que se ha documentado, se ha difundido en noticias, un capital extranjero puede asentarse allá, montar una empresa, qué sé yo, y en cualquier momento no hay una seguridad jurídica de que ese patrimonio sea respetado, ¿cierto? Por el mismo modo de gobierno que existe y la misma política. Entonces podría pasar que digamos que esa empresa ya deje de ser de un capital privado para ser público. Entonces muchos inversores de pronto podrían tener temor y de pronto no hacer la inversión y no asentarse en ese territorio por esa situación. Sin embargo, las empresas, digamos, todo mundo consume, independiente del modo de política o de gobierno, la gente requiere servicios
de primera necesidad, como el alimento, el vestido, la salud, bueno, todo eso. Mientras que eso exista, es susceptible de que las empresas puedan operar y conociendo, digamos, ese entorno político y económico, pueden establecer planes de mejoramiento que sean más convenientes. Por ejemplo, yo tengo entendido que hay empresas en Venezuela que solamente pues, se dedican tienen un portafolio de productos, pero podrían diversificar su portafolio, inclusive prestar servicios asociados, o por ejemplo, establecer alianzas con otras empresas, digamos, del continente, o por ejemplo, buscar una forma de hacer comercialización digital, y eso no está prohibido desde la política que tienen ustedes, pero es una forma de irse adaptando, ¿cierto? Es buscar a través, recuerden que la información que surge como el resultado de los diagnósticos organizacionales va a servir para establecer sobre todo decisiones, ¿cierto? Para tomar decisiones, pero también para establecer planes de mejoramiento que van a contrarrestar esas dificultades que se evidencien dentro de la aplicación del diagnóstico. Paola, cuéntame si he sido más o menos claro como con la información. Muchas gracias. Sí, quedó muy claro. Listo, profe, yo creo que podemos cerrar aquí y cualquier duda la semana, porque si no, no sé qué me dice usted. Perfecto, por ahí estaba como escuchando a algún estudiante, le podemos decir que puede tener su pregunta. Igual los chicos de Venezuela, con los que tenemos acá en Colombia, podemos tener ahí las preguntas listas para la próxima sesión. Recordemos que todavía tenemos 2 sesiones adicionales en las que vamos a continuar trabajando con las profes Lisbeth, Carla y también con la profe Zaida, para que podamos darle como una, digamos, una forma a estos temas y sobre todo mirar lo complementarios que son, porque un curso o un tema específico como la organización y métodos es complementario con el análisis y el diagnóstico organizacional. Entonces, a todos ustedes, a las profes Lisbeth, Zaida y Carla, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Ojalá estudiantes muy participativos y puntuales sobre todo, porque miren que en este momento todavía estamos dando ingreso a algunos estudiantes. Entonces, y esperar también que en la última sesión podamos tener una interacción más fluida entre los estudiantes, tanto de su universidad como de la nuestra. Entonces, muchísimas gracias a todos, que estén muy bien y no sé si tengan alguna otra intervención. No, muchísimas gracias a usted, profe. Quedamos atentas a la profesora Zaida, a la profesora Lisbeth y mi persona sobre el tema que usted pueda escoger para la semana que viene, para nosotros también abordarlo, ya que la semana que viene le corresponde a usted la mayor parte, el compromiso. Perfecto, no hay problema. Yo estoy aquí comprometido. Nosotros acá estamos también cerrando periodo académico, entonces ustedes saben que es un poquito complejo, como le comenté esta semana a la profe Carla, pero la idea es esa. Les agradecemos mucho y le mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por la participación. Muchísimas gracias a usted. Feliz día para todos. Feliz semana. Hasta luego. Gracias, lo mismo.